Hola, ¿cómo estás? Yo soy Juan, docente de patología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Esto es Pato para Todos, bienvenido a mi canal. Espero que vayas entendiendo los diferentes temas que vamos desarrollando en cada uno de los videos, que los vayas comprendiendo, que te sea más fácil el estudio de estas patologías. Es el fin de todo esto. Bien, en el día de hoy vamos a ver una patología autoinmune que es esclerodermia. Y lo vamos a ver de un modo particular. Lo vamos a ir viendo en diferentes tips. ¿Sí? Yo te voy a dar diferentes tips. Esta es una patología que muchas veces les cuesta entenderla y organizarla. Lo que vamos a hacer es tratar de sistematizar el estudio de esta patología con las diferentes cosas que tenés que saber sí o sí de la misma. Bien, te voy a dar diferentes tips. Tips número 1. Esclerodermia. Primero lo que tenés que saber es la palabra. Esclero hace mención a un endurecimiento. Ya lo hemos visto, fíjate el video de aterosclerosis, que ahí en ese video en la primera parte vimos lo que es arterioesclerosis. Arterioesclerosis era el endurecimiento de las arterias. Puede ser por un proceso de aterosclerosis, como vimos en su momento en ese video. Bien, ahora lo que estamos viendo acá es esclerodermia. Esto es un endurecimiento y dermia viene de piel. ¿Sí? Entonces, un endurecimiento de la piel. Dentro de este tips número 1 tenés que saber que vas a tener en esta enfermedad una fibrosis excesiva en todo el cuerpo. ¿Sí? Y vas a tener, como bien te está marcando el nombre de la enfermedad, vas a tener un engrosamiento y endurecimiento de la piel. Engrosamiento y endurecimiento de la piel. ¿Estamos? Tips número 2. El tips número 2, para entender esclerodermia, dice que este endurecimiento de la piel se va a dar por un proceso de fibrosis. Lo que vos vas a tener es un depósito de colágeno, pero no en cualquier lado de la piel. Lo vas a tener un depósito de colágeno en la dermis. ¿Bien? Ese depósito de colágeno en la dermis se te va a dar porque se van a activar los fibroblastos como consecuencia de la liberación de citocina por los linfocitos T. Es decir, que acá vas a tener en el medio linfocitos T que te van a terminar estimulando los fibroblastos que te hacen esta fibrosis. ¿Sí? Y es por eso que vos tenés esta esclerosis. Ahora, este no va a ser el único proceso mediante el cual vos vas a tener las diferentes manifestaciones de la enfermedad. Aparentemente también lo vas a tener porque hay una inflamación crónica. Hay una inflamación crónica. Fíjate en el video de inflamación, que estuvimos hablando de inflamación crónica, con esa característica de un infiltrado a predominio mononuclear, ¿sí? En donde vas a tener linfocitos, vas a tener fibrosis y vas a tener destrucción tisular también. Después más adelante te voy a dar otro tip para ver qué es lo que se ve en piel, pero ahora tenés que entender en este segundo tip los 3 procesos mediante los cuales vamos a tener las diferentes manifestaciones en diferentes lugares del cuerpo. Entonces dijimos fibrosis, dijimos inflamación crónica, que ya sabemos que esa inflamación crónica va a ser sinónimo de daño, y después vamos a tener un daño vascular. Este daño vascular, vos podés encontrar una proliferación
una proliferación de las células endoteliales, va a haber un engrosamiento de la íntima del vaso. Todo esto a lo que te va a llevar es a que la luz de ese vaso va a empezar a disminuir. Si vos empezás a pensar que estás frente a un proceso en donde tenés proliferación de la íntima, en un proceso en donde vas a tener también ese engrosamiento de la íntima, en un proceso en donde vos estás en un contexto de una inflamación con una liberación de citocinas, todo esto te va a llevar a que la luz de ese vaso vaya estenosándose, que se vaya disminuyendo, ¿sí? Y eso te puede terminar dando isquemia. Además, como consecuencia de este proceso inflamatorio en el que está inmerso este vaso, ¿sí? Y que va a estar expuesto a esta citocina, también va a haber fibrosis, ¿sí? Entonces, eso vamos a ver que es un elemento, más adelante lo vamos a ver en otro tip, que es un elemento importante para que vos entiendas por qué se puede dar la hipertensión pulmonar, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, estos son los 3 procesos mediante los cuales se van a producir las diferentes manifestaciones en diferentes órganos, ¿sí? Fibrosis, inflamación crónica y ese daño vascular que, si querés, lo puedes resumir en que disminuye la luz del vaso, ¿sí? Disminuye la luz del vaso, te puede dar isquemia. ¿Bien? Tips número 3. El tips número 3 nos dice que la esclerodermia puede ser localizada o sistémica. La esclerodermia localizada, la lesión se va a limitar a la piel. La lesión se limita a la piel, ¿sí? Generalmente es más frecuente en la infancia y puede extenderse ahí localmente, ¿no? A huesos, articulaciones, músculos, pero todo ahí localmente. ¿Bien? La esclerodermia difusa no se va a limitar a la piel. Y además es raro encontrarla en la infancia. Dentro de esta esclerodermia difusa tenemos la esclerodermia sistémica, perdón, me confundí. Dentro de la esclerodermia sistémica tenemos la difusa y la limitada. Tips número 4. En el tips número 4, espero que te estés divirtiendo. En el tips número 4 tenemos la esclerodermia sistémica limitada, justamente va a ser limitada a algo. ¿Limitada a qué? Bien, limitada a manos y pies principalmente. Afecta piel y es raro que afecte vísceras. Es raro que afecte vísceras. No quiere decir que no afecte vísceras, pero es más raro que afecte vísceras. Entonces, acordate, limitada a manos y pies, no afecta vísceras y tenés los anticuerpos anticentrómero. ¿Bien? Anticuerpos anticentrómero. La esclerodermia sistémica difusa va a tener lesiones en piel que son más extensas, es más frecuente la afectación de vísceras y el anticuerpo es el SCL70, ¿sí? El anti-DNA topoisomerasa 1.
Bien, y son lesiones más extensas. Este es el momento en que yo quiero que ahora empieces a pensar y focalices en la fibrosis. Lo central de esta enfermedad, ¿qué es? La fibrosis. ¿Bien? Entonces, ya estuvimos diciendo que uno de los procesos es la fibrosis. ¿Bien? Y llegamos hacia el tip número 5. En el tip número 5, vos vas a tener que yo te voy a explicar los diferentes lugares donde hay fibrosis. Uno es la piel. En la piel vos vas a tener ese depósito de colágeno en la dermis, como dijimos al principio. Cada vez se va a ir depositando más, ¿sí? Va habiendo más fibrosis y empieza a adherirse a planos profundos. Y esto es lo que dificulta el plegamiento de la piel, ¿sí? Que la hace tan tirante. Además vas a tener atrofia de los anexos y un adelgazamiento de la epidermis. ¿Bien? Después, ¿qué más puedes tener? Esto, que vos ves así, tiqui, 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 muchas vueltas. Esto representa el tubo digestivo. ¿Bien? Y el tubo digestivo te lo estoy dibujando bien en el esófago. Esto es el esófago, ahí te lo dibujé bien. Y después tenés, bueno, falta el estómago y todas las vueltas del intestino, ¿sí? Tubo digestivo. Ahí en realidad se te puede afectar, en esta enfermedad se te puede afectar cualquier parte del tubo digestivo, ¿sí? Puede haber fibrosis en la capa muscular, pero es más frecuente la afectación en el esófago. Esta afectación en el esófago te va a llevar a la hipomotilidad del esófago y eso a una disfagia. Cuando vos tenés afectación del esfínter esofágico inferior, eso te va a llevar a un reflujo gastroesofágico que tienen estos pacientes. Y el reflujo gastroesofágico vos ya lo tenés que asociar con otro concepto que ya vimos, que es metaplasia. Tenemos el esófago de Barrett como consecuencia del reflujo gastroesofágico. Fíjate, está el video de las adaptaciones celulares, que ahí hablamos de este tema, ¿sí? Pero tenés que empezar a integrar las cosas. Eso en cuanto al esófago de Barrett y lo que puede pasar en el esófago. Acordate, muy importante estas manifestaciones en el esófago sobre todo. Después también viste que en piel podías tener atrofia de los anexos. Bueno, acá en lo que es intestino puedes tener atrofia de las vellosidades. Y esta atrofia de las vellosidades no es gratis, sino que te va a llevar a un síndrome de mala absorción también que puede sufrir estos pacientes. Bien, entonces estamos en la piel, en el sistema digestivo. Fíjate lo que te dibujo ahora. Bien, acá te quiero representar las articulaciones. En las articulaciones vos vas a tener una inflamación de la sinovial con hiperplasia, hipertrofia, así es muy similar por ahora a la artritis reumatoidea, ¿no? Bien, pero la diferencia es que acá vos no vas a tener destrucción de la articulación, ¿sí? Acá no vas a tener destrucción del cartílago articular, esas lesiones osteolíticas, ¿bien? Como sí pasa en la artritis reumatoidea. Te dibujo acá al lado algo que está relacionado. Esto es un músculo. Bien, también puede haber una miositis. Después tenemos en pulmón. Esto es un pulmón. Te dibujo los dos pulmones. En pulmón puedes tener fibrosis intersticial, puedes tener hipertensión pulmonar. Esta hipertensión pulmonar aparentemente puede ser primero por este fibrosis intersticial que tenés y además por el daño vascular, ¿sí? Vos pensás que se va estenosando la luz del vaso. ¿Bien? Después, en corazón, dibujamos en corazón. Corazón también puedes tener fibrosis. ¿Fibrosis en dónde? Fibrosis en el miocardio. Y esta fibrosis en el miocardio te puede llevar a arritmias. ¿Bien? Otra cosa que puedes encontrar acá en el corazón es pericarditis. Y después tenemos que se nos pueden afectar. ¿Lo llegás a ver?
A ver si se ve. Perdón, me acerco. A ver si se ve algo. Sí, se ve re bien. Los riñones. ¿Sí? Afectación de los riñones. Sí. Se ve. Me daba el reflejo. Entonces, afectación de los riñones. En los riñones no hay lesiones glomerulares específicas de esta enfermedad. Pero lo que vas a tener, ¿sí? Y es muy frecuente acá en pulmón, son las lesiones vasculares. Estas lesiones vasculares en el riñón a vos te pueden llevar a la hipertensión arterial. Estos pacientes pueden llegar a la insuficiencia renal aguda. Vos pensás que vas a tener, sobre todo en las arterias interlobulares, vas a tener un engrosamiento de la íntima y una estenosis de la luz. ¿Sí? Y eso no va a ser gratis. ¿Bien? Eso es lo que te va a llevar a esta disfunción renal, que estos pacientes aproximadamente se dice que la mitad de los pacientes pueden llegar a tener esta afectación y muchos fallecen a causa de esto, de esta insuficiencia renal. Entonces, esta afectación renal te puede llevar a la hipertensión. Ahora, si los pacientes que tienen esclerodermia ya tenían hipertensión arterial, ¿sí? Ya vienen con hipertensión arterial, estas lesiones vasculares que vimos, todas estas lesiones vasculares en estos pacientes en el riñón van a ser más marcadas, van a ser más notorias e incluso puede haber trombosis y puede haber infarto. Tips número 6. El tips número 6 hace referencia al síndrome de CREST, que lo vamos a tener relacionado con la esclerodermia sistémica limitada. Así como en la difusa va a haber afectación de diferentes vísceras, estuvimos viendo recién. ¿Estamos? En la esclerosis limitada vos podés encontrar asociado a esto que se llama lo del síndrome de CREST. Lo de CREST hace referencia a calcinosis. Calcinosis es el depósito de calcio en la piel. O sea, vos ubicate, estamos acá en la limitada, es decir que vamos a tener afectación en piel, más raro en vísceras, puede pasar también en vísceras, pueden haber algunas alteraciones en algunas vísceras, ¿sí? Es más raro, pero puede pasar, no va a pasar todo esto, ¿sí? Que vimos en la difusa. Entonces tenés lesiones que afectan principalmente a manos, pies, no afecta a vísceras, ¿sí? Y probablemente no estemos en la infancia acá, ¿sí? La de la infancia es más la localizada. Entonces, dentro de este contexto de esclerodermia sistémica limitada a las manos, a los pies, vamos a tener este síndrome de CREST, en donde además de tener, por ejemplo, ese engrosamiento y endurecimiento de la piel, además podés tener un depósito de calcio. ¿Bien? Después, pues, estos pacientes pueden presentar el fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud hace referencia a un cambio en la coloración como consecuencia a un vasoespasmo. ¿Qué quiere decir esto? Los vasos, ¿sí? Los vasos, por ejemplo en manos, ¿sí? Van a sufrir un vasoespasmo y como consecuencia de eso
se te va a producir un cambio en la coloración, pero no es cualquier cambio, va a tener diferentes fases. Las fases, yo te las resumo en bar. ¿Sí? Va a tener una primera fase, que es un color blanco, que es una palidez, y vos pensás, yo te dije que esto es como consecuencia de un vasoespasmo, entonces vos pensás que la arteria se ocluyó, ¿sí? Entonces vos vas a tener una primera fase de palidez, que es este color blanco, y es porque no llega sangre. Después vas a tener una fase que es otro color, que es el azul, ¿sí? Me quedé pensando en el reino, que es el azul. Y esto es, vos pensás, el azul es porque hay un estancamiento de sangre. Es decir, primero no llegó sangre, después la sangre que estaba dejó de circular, se estancó y te da esa coloración azul. Y después tenés el rojo. El rojo es porque se volvió a abrir el vaso y empezó a circular nuevamente sangre. Para que sea verdaderamente un fenómeno de Raynaud, vos necesitas dos de estas tres coloraciones. Y una sí o sí, tiene que ser la fase anémica, esa fase de palidez. Sí o sí tiene que estar. Entonces, para que vos poder considerar, por ejemplo, que tiene fenómeno de Raynaud, primero, siempre va a tener que tener esa fase de palidez. ¿Sí? Y después se pone azul, por ejemplo. ¿Bien? Ya con esas dos fases ya está. ¿Está claro? Eso para ser considerado verdaderamente un fenómeno de Raynaud. ¿Bien? Estos pacientes, entonces, pueden presentar fenómeno de Raynaud. Después, hace referencia al esófago. Me quedó medio cortado ahí. Al esófago. Y el esófago en relación de disfunción del esófago. Disfunción del esófago es lo que te puede llevar a este reflujo gastroesofágico que estuvimos viendo. Además puede haber alteraciones en la motilidad, como vimos, pero también esto puede evolucionar hacia la atonía, ¿sí? Atonía y a la dilatación del esófago. ¿Bien? ¿Qué más? La S hace referencia a esclerosis, ¿sí? Y lo de esclerosis no vamos a hablar mucho más, ¿sí? Es lo que ya hablamos en piel, ¿sí? Nada más que acá te lo están poniendo dentro del síndrome de Crest. ¿Bien? Y después la T es telangiectasias. Me quedé pensando en esclerosis, ¿sí? Esclerosis, acordate el engrosamiento y endurecimiento. ¿Bien? Bien, y telangiectasias es la vasodilatación, ¿sí? Es la dilatación de los capilares. ¿Sí? Con eso queda concluido el síndrome de Crest, que puede manifestarse en esto de esclerodermia sistémica limitada. Bien, entonces cada vez que vos escuches o te hablen de Crest, vos te tenés que ubicar en la limitada, no te confundas con la localizada solo piel. Acá vos estás viendo que no es solo piel. ¿Está claro? Llegamos al tip número 7. Este es el tip para entender esclerodermia más importante. Este es el momento en que ahora vas a ver imágenes y fotos que te van a ayudar a comprender mejor estas cosas que estuvimos viendo. Y para eso vamos a solicitar la ayuda nuevamente de alguien muy especial que nos ayuda a creer muchas cosas que vemos acá en el pizarrón, que es Juan. Juan, ¿estás por ahí? Hola Juan, sí, acá estoy. Esta vez no te olvidaste de mí. Bueno, les voy a mostrar algunas fotos a tus seguidores para que te crean un poco más de todas las cosas que les estuviste hablando y para que fijen diferentes conceptos que les transmitiste. Bien, acá lo que estamos viendo es
unas facies con pérdida de arrugas, ¿sí? Acá se ve levemente algo que quedó, acá algo así, pero fíjense en lo notable que es la pérdida de arrugas en la cara de esta paciente que tiene esclerodermia. Fíjense en esta otra paciente. Esta otra paciente ya se ve la cara, ¿sí? Esa piel brillosa, se ve tensa. Incluso recuerden que los pacientes muchas veces ellos mismos le pueden decir que sienten la piel tirante. ¿Bien? No es una piel elástica. Tienen cailosis. Esto que están viendo acá, tienen cailosis. ¿Bien? Y esto es por la deficiencia de riboflavina. Recuerden que estos pacientes pueden tener mala absorción, como les contó Juan, ¿sí? Por esas alteraciones a nivel digestivo. ¿Bien? Bueno, esto es consecuencia de una deficiencia de riboflavina, la queilosis. ¿Bien? Acá las comisuras. ¿Vamos? Esta paciente tiene otra particularidad acá en la boca, que la vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero ya te digo, fíjate cómo son estos labios y cómo es la apertura bucal. Incluso parecería que hay algunas telangiectasias, ¿no? Igual vamos a ver más adelante. Bien, no es casualidad que les quiera mostrar la foto de una persona con la boca abierta y con una regla al lado. Bien, eso se llama microstomía. Microstomía es una disminución en la apertura bucal, ¿sí? Disminución en la apertura bucal. Y eso es porque muchas veces puede pasar que la esclerodermia afecte la articulación temporomandibular, ¿sí? Y se produzca esta reducción en la apertura bucal, ¿sí? Los labios los van a tener más adelgazados, más finos, rígidos. Incluso hay veces que tienen otros compromisos, ¿sí? Puede ser que a veces también se comprometa la lengua, con lo cual se dificulta el habla. Puede también llegar a fibrosarse las glándulas salivales, con lo cual puedes terminar dando serostomía, así como pasado en Sjögren, ¿sí? Bueno, puede ser que acá pase algo similar, con lo cual esto trae las diferentes dificultades que ya vimos en Sjögren. Bien, la dificultad para hablar, la dificultad para comer, ¿sí? La higiene bucal, puede traer úlceras orales, erosiones. ¿Estamos? Bien, entonces acordate la microstomía. Esta paciente no tiene queilosis como la anterior. Lo mismo, pero más grande, ¿sí? Mira, no puede abrir la boca más que esto, con lo cual se dificulta también para comer. Bien. Y además esta paciente tiene esclerosis del frenillo lingual. Esto que estás viendo acá, es el depósito de calcio. Esta es la calcinosis. Mirá cómo se ve en la radiografía. Esta es una paciente, sí, con esclerodermia. En la mano incluso se pueden ver quizás algunas telangiectasias. Esta misma mano le sacan esta radiografía y fíjate todo este depósito de calcio que hay acá. Esto es la calcinosis. Estamos en CREST, ¿sí? Bien, fenómeno de Raynaud. Juan les dijo que tiene 3 fases, ¿sí? Se tienen que cumplir 2 de las 3 o las 3, pero una sí o sí tiene que ser la fase anémica, la de palidez. Bien, miren cómo se ve. Esta fase es la primera fase del Raynaud y tiene que estar siempre. Esta fase anémica, que es cuando se produce ese espasmo vascular, con lo cual no va a llegar sangre a esta región. ¿Sí? Bien,
Y acá tenemos la otra fase del Raynaud. No sé si lo llegan a ver, acá está cianótico. Vendría a ser como la segunda fase. ¿Sí? Esa fase, ese color azul, esa cianosis, que sea por el estancamiento de la sangre. Fíjense también que estos dedos se van afilando hacia las puntas. Es característico de esta enfermedad. Fíjense que también se ve como más tirante la piel, se ve más brillosa, y se ve más tirante. Algunos pliegues son los que se ven. Fíjense en esta otra mano con esclerodactilia, la piel tirante, engrosada. Fíjense en las arrugas, ¿sí? Que casi no están. Acuérdense que este borramiento de pliegues y esto que va a hacer, que le va a quitar elasticidad a la piel, se va a dar por esa fibrosis que se va a aferrar a planos profundos, ¿sí? Ese colágeno no va a quedar en la dermis, sino que va a ir también más profundo, con lo cual va a impedir esa elasticidad en la piel, ¿sí? Los pacientes la van a notar más tirante. ¿Bien? Fíjense lo mismo, estos dedos afilados hacia las puntas, la piel tensa, brillante. Esto que se ve acá es un depósito blanquecino de calcio. Y acuérdense que también como consecuencia del Raynaud, ¿sí? del Raynaud es el auto Renault, ¿sí? No tiene nada que ver acá, pobre. Como consecuencia del Raynaud, pueden tener un área de necrosis, ¿sí? Ahí en las puntas de los dedos. ¿Está bien? Y acá sí vemos finalmente las telangiectasias en la cara, ¿sí? Acuérdense en que la esclerodermia sistémica limitada, ¿sí? Está bien que se limita a lo que es manos y pies, pero también te puede afectar la cara. ¿Bien? Bien, en este caso tenemos un paciente con múltiples telangiectasias faciales. ¿Sí? Y finalmente, para terminar, porque nosotros estuvimos hablando mucho desde el principio de la clase que le comentó Juan, que básicamente teníamos fibrosis en la dermis. Bien, bueno, es lo que están viendo acá. Esto es lo que están viendo. Acá, ¿sí? Estaría acá membrana basal, ¿sí? Y acá para abajo dermis. Fíjense todo esto que están viendo de eosinófilo, todo lo que se ve de eosinófilo es colágeno. Y fíjense en qué poco infiltrado inflamatorio que se ve, ¿sí? No vamos a hacer zoom, ¿sí? Tampoco es la idea, pero mi idea es que vean la cantidad de colágeno que hay en la dermis y también la poca inflamación que hay, ¿sí? Y finalmente, esto es lo mismo, fíjense en todo el colágeno que hay, todo el colágeno que hay depositado en la dermis, pero fíjense también cómo va más hacia la profundidad. Esto es tejido adiposo, esto es más profundo. Bien, fíjense en cómo va yendo más hacia la profundidad. Y es por esto que vos a la piel, ¿sí? La vas a tener la vas a tener menos elástica la piel, ¿sí? La piel va a perder su elasticidad, o mejor dicho, va a ser menos elástica porque vos tenés toda esta fibrosis aferrándose a planos profundos. Bien. Bueno, espero que te haya quedado claro este tema. Juan ya se fue del otro estudio, recién me avisó que ya estaba saliendo. Así que bueno, me despido yo. Como diría Juan, si te gustó, ponele me gusta, compartilo con un amigo, con una amiga, con alguien que vos pienses que le puede servir. Si no te gustó, compartilo con un enemigo. Suscríbete a mi canal, es gratis, así te enterás de los próximos estrenos y transmisiones en vivos.
Hasta la próxima. Chau.